quien representa a esta entidad, el doctor Marcelo Arancibia. Hoy hubo reunión. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Buenas tardes, Carlos. Un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante, importante siempre escuchar las partes. Esto es democracia, pero básicamente en las provincias están pasando cosas complicadas también con la economía, ¿no? Sí, hacer una referencia a tu comentario de la aprobación ayer en la Cámara de Diputados del DNU, que se autolegisla el presidente de la Nación para aprobar un convenio con el Fondo Monetario Internacional que sus rasgos esenciales poco se conocen. A mí me parece grave que el presidente de la Nación, que el gobierno nacional, avance en su política económica al borde y a veces pasando los límites y las líneas del Estado de Derecho y la Constitución. Pareciera una discusión bizantina, si tenía que haber sido por una ley del Congreso o bastaba un DNU. La verdad que era una ley del Congreso, y esta discusión no es bizantina porque yo soy de los que creen que el resultado económico será o no óptimo en función de si respeta o no el marco legal. Si vos cortás por el campito para obtener, en este caso, la aprobación ficta del Congreso de la Nación de un convenio que poco se sabe con el Fondo Monetario Internacional, bueno, lo más probable es que el resultado final de este acuerdo con el fondo sea un fracaso, porque la forma es tan importante como el fondo, tienen que ir de las manos. La legalidad junto con, acuerdos que permitan, según lo que ha dicho el gobierno nacional, alcanzar o lograr esos dólares que no hay para poder mantener el dólar controlado y no se vuelva a disparar la inflación. Por lo tanto, dos consideraciones. No se puede cortar por el campito, se tiene que respetar la Constitución, no se puede vivir invocando la necesidad y la urgencia y la excepcionalidad para poder gobernar y resolver los problemas económicos del país. Y en segundo lugar, creo que, tendría que aclarar el gobierno nacional si la economía y el control de la inflación está atado con alambre o realmente es fruto de este gran esfuerzo que están haciendo los argentinos a partir de una motosierra que solamente funciona en manos de un presidente que que es incapaz de lograr acuerdos y consenso en el Congreso de la Nación y con las provincias. Así que esto se ve reflejado en San Juan. Y se ve reflejado en una provincia donde el ministro de Economía está anunciando que desde el mes de enero está cayendo los ingresos fiscales de la provincia, tanto los coparticipables por parte de la Nación como los recursos propios de la provincia. Esto significa que a nivel nacional no es verdad, o en todo caso hay que aclarar que no hay un rebote, un crecimiento económico. Podrán crecer algunas actividades, pero que no impactan en cuanto al crecimiento de los recursos fiscales de la Nación que debe entregar a las provincias por la coparticipación federal. Y en el caso de la caída de los tributos provinciales, me parece que es una consecuencia directa de que el contribuyente prioriza pagar los servicios públicos, la luz, el gas, el agua, o asegurarse la alimentación y postergar el pago de impuestos provinciales, como es el caso de inmobiliario o el automotor. Y también implica una caída en la producción porque también se refleja en la caída de ingresos brutos, el cual está desde hace un tiempo a la fecha, no hace mucho, bajo una fuerte presión a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha hecho que en vez de se equipare para abajo el cobro de ingresos brutos, se ha decidido aumentarlo, generalizándolo a la actividad productiva sanjuanina, con un impacto que probablemente pueda afectar muchas de estas actividades y con ello el empleo. Entonces el panorama no es un panorama alentador, no es un panorama optimista, porque a la par en la provincia de San Juan comienza a haber una fuerte presión en cuanto a la distribución
la renta, que son los recursos del Estado. Este justo y legítimo reclamo de los docentes también se ve en el sector de la salud, de la seguridad y el empleo público en general. Y bueno, el presupuesto se achica, la nación le suelta la mano a la provincia se encuentra en una situación incómoda porque carece de senadores propios, para poder, discutir día a día lo que no hay, el presupuesto para las provincias. Claro, y estaba pensando el tema de ingreso bruto, que es un tema que se viene reclamando dejar sin efecto, porque claro, te va a faltar en general, pero en particular ese rubro es muy tentador para los gobernadores, ¿no? Bueno, ingresos brutos después del impuesto inflacionario es el más regresivo de todos, porque agarra toda la cadena de producción. Si pasa por 10 cadenas, 10 veces se paga ingresos brutos. Un impuesto que en un contexto de acuerdo fiscal entre la nación y la provincia debiera primero ir reduciéndoselo y después suprimirlo. Pero bueno, eso implica un pacto fiscal, un acuerdo con la nación, tal vez una nueva discusión de la coparticipación, que hoy es muy difícil frente a un presidente que no habla con nadie, que avanza sin consenso y cortando por el campito, como es lograr sanciones o aprobaciones de DNU o evitar los vetos y que bueno, escala la discusión que ya ha tomado algunos ribetes violentos, como pasó el miércoles la semana pasada, y con las provincias, bueno, él ha decidido que gran parte del ajuste pase por las provincias, por los jubilados, por los usuarios de servicios públicos, a quien se les saca los subsidios. Todos sabemos que Argentina iba camino a un colapso, posiblemente una hiperinflación si seguíamos con la dinámica económica del desastre del gobierno de Alberto, Cristina y Massa. Se sabe que hay que equilibrar, ajustar y sanear la economía y las finanzas públicas del país, pero bueno, acá lo que está sucediendo es que hay una sola persona que decide por todo y esto está provocando, una crisis en sectores que por sí solos no se pueden mantener, y es el caso de las provincias como San Juan, que dependen de los recursos nacionales. Y sin fuerza parlamentaria, bueno, esto se complica, porque además hay que agregar, no hay una voluntad del gobierno provincial de ponerse firme frente al gobierno nacional, y bueno, termina trasladando el ajuste hacia adentro, y en este caso no pudiendo o no queriendo resolver la cuestión salarial del sector público y en particular el de los docentes. Y en ese sentido, ¿qué se trató? ¿Cuál fue el diálogo? ¿De qué manera se puede ir resolviendo? ¿O son reuniones laxas? Bueno, yo me tuve que retirar antes que terminara la reunión por razones personales. Ajá. Pero bueno, hay una discusión muy fuerte en el caso de los salarios de los docentes, que ha tenido otros aspectos como con el sector de la salud o el tema de el precio del boleto de colectivo, que en una provincia como San Juan es muy importante, tiene un gran peso en la economía de las provincias, de los ciudadanos. Entonces, bueno, está esta cuestión. Hoy creo, no sé si se habrá sancionado o no, se habrá tratado un proyecto del Ejecutivo para declarar una emergencia en la provincia de San Juan por los desastres climáticos. Sí. Bueno, esto yo supongo que se hace porque obra pública que se destruye por el clima, lo hemos visto con mucha claridad con Bahía Blanca, pero en San Juan ha hecho estragos, las lluvias últimas en Hacha, en Albardón, en otros departamentos, bueno, infraestructura pública, llámese puente, pasante, calle, ruta, cordones cuneta, que el clima destruye, no hay apoyo de la nación. Entonces, hay un solo lugar donde acudir, que es el presupuesto provincial. Y el presupuesto provincial, bueno, no es suficiente para cubrir todas estas cuestiones. Entonces, supongo que esta emergencia tiene por objeto habilitarlo al gobernador, tomar partidas para poder disponerla más allá de lo que se estableció originariamente en el presupuesto 25, para poder resolver estos problemas de infraestructura. Pero bueno, esto va a servir para vestir un santo vistiendo previamente a otro. Acá se necesita una discusión seria con la nación, porque si el plan de ajuste va a ser única y exclusivamente el ajuste de las cuentas nacionales y impactando de lleno a las provincias, a los jubilados, a los usuarios, bueno,
esto no puede ser eterno. En algún momento hay que parar la pelota y discutir con la nación, las provincias y todos los sectores, bueno, quién va a ganar y quién va a perder, hasta que la economía se estabilice y comience a crecer. Y también hay que empezar a discutir ya un sistema productivo. No puede ser todo dejado librado al SIGI, porque el SIGI en definitiva es para un sector muy determinado de la economía, que no es la mayor dadora de mano de obra, y que tampoco, y esto se está viendo, genera tributación que le permitiría a la provincia, por ejemplo, honrar los salarios de los empleados públicos pagando o actualizando conforme al deterioro que han tenido en estos últimos años. Entonces, no se le cobra impuesto a estos emprendimientos. Estamos viendo dejar pasar una oportunidad para los sanjuaninos de que la megaminería tenga un impacto tributario, como por ejemplo tiene la industria del petróleo para las provincias petroleras. Ahora hay una propuesta del gobierno provincial por este problema que se ha generado ingresos brutos a partir de este fallo de la Corte Suprema, de dar beneficios fiscales a la industria sanjuanina para de alguna manera eludir el pago de ingresos brutos, pero eso es relativo, porque ¿de qué vale darle un bono fiscal a la industria si no crea un mercado secundario para que se puedan vender esos bonos y otras personas también puedan pagar sus impuestos provinciales con los mismos? Entonces, bueno, ahí se está generando el mismo gobierno provincial las condiciones para afectar su propia recaudación provincial. Entonces, esto tiene que tener una discusión política que esté a la altura de las circunstancias, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en el Congreso de la Nación ayer, es una degradación total de la política. Creo que no es muy difícil recordar un Congreso de la Nación con tan bajo nivel, con un nivel ya de desprestigio, porque no es que desprestigia solamente la rosca política, el toma y daca a lo cual hemos estado acostumbrados los argentinos en estos últimos 20 años entre las diversas fuerzas políticas, sino que el que gobierna, bueno, ha generado un descrédito, una descomposición, con diputados y senadores que no están realmente a la altura de las circunstancias, que son los oficialistas, que desde piñas y megáfonos y un presidente que viola el reglamento permanentemente para hacer zafar del tratamiento de algunas cuestiones, que se hace el panorama muy difícil. Muy difícil, bueno, porque un gobierno nacional que ha dicho que conversar, negociar es corrupción. Entonces, que estamos todos condicionados a esta voluntad del presidente de que él es un emperador y hace lo que quiere con el presupuesto nacional. Con el agravante que la gestión de Fernández fue tal de desastrosa que nos llevó a un estado también paupérrimo a todo el país, ¿no? Bueno, lo de Alberto Fernández no tiene nombre, por eso es que la gente mayoritariamente no quiere volver al pasado, no quiere volver otra vez a las manos de los Alberto Fernández, de los Sergio Massa, de las Cristina Fernández de Kirchner, y eso hace que la situación política nacional sea sumamente delicada, porque hoy la política gira en torno de una figura, Milei. Si a Milei le va bien, el sistema se fortalece económico, pero si le va mal, bueno, estamos en un desequilibrio y un terremoto político-económico que uno no sabe cuáles van a ser las consecuencias. Ahora, a esto la política tiene que reaccionar con una profunda renovación de personajes, de ideas y con una fe que no sea meramente retórica a favor de una democracia constitucional, una democracia republicana, con una propuesta económica moderna, sana, que permita, bueno, el equilibrar las cuentas, bajar la inflación, pero también generar las condiciones de crecimiento, porque así lo que tenemos es un empobrecimiento generalizado, salvo aquellos que puedan cubrirse de esta crisis con instrumentos financieros que son para muy poca gente. Muy poca gente hace la bicicleta financiera, o el Crowning Peg, o ahora se está pasando el peso al dólar, para lograr grandes ganancias a partir de estos días de especulación, si hay o no hay acuerdo con el gobierno, con el Fondo Monetario Internacional. Pero eso es para un reducido grupo de personas, que no debe ser más del 2-3% de los argentinos. El resto estamos a la intemperie, y esto no puede ser. Claro, y estaba pensando también con los RIGI estos, que siempre se piensa que es bueno, promoción y demás, pero siempre hay que pensar un poquito de mejorar también cómo se recauda en emprendimientos así, con 30 años y con un montón de
de beneficios que compite rápidamente con los empresarios históricos que siguen esperando mejores momentos, ¿no? Bueno, va a ser una gran desilusión para el entramado productivo de bienes y servicios o de proveeduría a la gran minería a cielo abierto, porque el RIGI es un instrumento financiero y arancelario fantástico para las corporaciones mineras, que es la única manera de invertir en Argentina, un país desquiciado, es no pagando impuestos, lo mínimo, casi nada, y poniendo los tribunales extranjeros para dirimir cualquier conflicto con la nación o con la provincia. Y la posibilidad de importar sin aranceles y bueno, decidir si se emplea mano de obra sanjuanina, proveedores sanjuaninos o argentinos, bueno, tienen tantas facilidades que, bueno, es una gran tentación. A pesar de eso, todavía ellos están esperando que se resuelvan algunas cuestiones para invertir, como es el caso de salir de cepo y que se sincere el valor del dólar. Ahora, todo lo demás, la gente se prendió en este discurso del sí o sí, se aprobó y se adhirió San Juan, pero el debate sobre la cuestión tributaria se resignó, ni se discutió ni se defendió que la única manera que tiene San Juan, la provincia, empezando por su estado, y sus ciudadanos para gozar las mieles que puede llamar la actividad es a través de una política impositiva. Y acá ganó la postura de cero impuesto a esta actividad. Entonces, bueno, la actividad megaminera probablemente con el SIGI o sin el SIGI, dada nuestra riqueza de minerales, va a despegar y va a ser un boom. Y seguramente va a generar un derrame para muy poco, pero la gran mayoría de los sanjuaninos, generaciones tras generaciones, no la va a ver, porque en términos tributarios no vamos a tener ningún beneficio. Entonces, hoy tenés esa gran riqueza y un gobierno impotente de poder dar una reparación salarial a sus trabajadores. ¿Por qué? Y porque es indiferente desde el punto de vista tributario. La actividad no derrama tributariamente en la provincia. Puede derramar contratando, no sé, 10, 100 empresas y puede contratar a 1.000, 10.000 empleados de forma directa e indirecta. Bienvenido sea. Pero el negocio tendría que haber sido en primer orden para el Estado, que es el dueño del mineral. Y la única manera de aprovechar eso es con impuestos. Y acá lo que se ha decidido es resignar el cobro de los impuestos. Bueno, entonces vamos a ver cómo esta actividad es de enclave, donde va a generar grandes riquezas a las corporaciones, un pequeño derrame a los que logren conectarse, pero el estado de San Juan y sus 800.000 habitantes no se van a ver beneficiados porque de ahí no van a salir plata para escuelas, no va a salir plata para hospitales, no va a salir plata para pagar salarios y fundamentalmente, a mi entender, lo que hicieron las naciones que han crecido y que se han hecho ricas a partir del recurso natural, puede ser el petróleo u otro mineral, que es tener un fondo soberano que te permita poner toda la plata ahí y administrarla para que generaciones tras generaciones vean beneficiado esa riqueza natural en la vida cotidiana de los sanjuaninos. Bueno, todo eso lo hemos perdido. Y lo hemos perdido porque políticamente somos una provincia de cuarta o de quinta. Y otro tema y que tiene que ver con la provincia y que tiene que ver también con los 20 años de gestión del peronismo, uno por ahí... han salido cosas que han endilgado responsabilidades, por ejemplo, a José Luis Hoja primero y después a Uñac. Y a poco que uno se va dando cuenta, pasa tan rápido todo y se encuentra con cada cosa que, por ejemplo, un colega como Bermuyal, de una radio de FM de San Juan, con un planteo que creo que vos sos el defensor, me gustaría que le contés a la audiencia qué ha pasado porque se ha demorado bastante, con algún privilegio seguramente para el primo del ex gobernador Uñac, me parece oportuno subrayarlo, ¿no? Bueno, primero una breve introducción, digamos. Yo soy de los que creen que el peronismo no vuelve, pero no por una cuestión, digamos, antiperonista, gorila. Yo creo que ha sido tan grave lo que han hecho, tan desastrosa la gestión, que la sociedad, después de 80 años donde la política estaba dominada por el peronismo y el antiperonismo, ha desaparecido del imaginario político argentino y sanjuanino. No van a volver porque han hecho una pésima gestión. Dicho eso, lo que vos relatás es producto de una persona que tienen una visión
de la libertad de prensa que debe estar al servicio de los intereses del Estado, en el sentido de que hay que sacar del debate público las cuestiones que interesan al público. Por eso es tan importante, y yo creo que se tiene que afianzar la defensa y las garantías, la libertad de prensa en general y de expresión en particular, porque uno ve, y San Juan no está fuera de esa corriente, que desde Trump a Milei, pasando por Putin y Cristina Fernández de Kirchner, hacen de la prensa sus enemigos. Y los atacan y buscan maneras sutiles de privar a la prensa de la posibilidad de intervenir como en el debate público de su ciudadanía. Se lo hace de esta manera, a veces llevando a juicio, pidiendo sumas millonarias para que los periodistas se autocensuren. Lo hacen, como hizo Milei, de grabar impositivamente las publicaciones. Lo hace Trump, demandando millonariamente también a los grupos de medios de comunicación. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Putin? Que los manda a matar directamente. Entonces creo que en estos casos que han tomado Estado público, en San Juan sería muy importante que la justicia reafirma la idea de la libertad de expresión. Con esto no estoy diciendo que es absoluta, en los casos concretos están dadas las condiciones y las garantías constitucionales para la producción de esta libertad de prensa, pero es un tema de interés público, porque si no, bueno, tal vez se concrete lo que muchos aspiran, de que tengamos un mundo sin periodistas, sin prensa, o en todo caso creen que el servicio que deben prestar ellos es a favor de la propaganda del gobierno y no del conocimiento de la ciudadanía sobre las cosas de interés público. Ahora, volviendo siempre, manteniendo el foco en esta cuestión litigiosa, acá han habido impunidad y privilegio, porque hubo una audiencia que no se hizo o que faltó alguien. Me parece que sería bueno que lo comentáramos, doctor. Bueno, el hecho fue así. La audiencia de juicio estaba prevista para el 19 de diciembre. Del año pasado. En aquella oportunidad se había citado como prueba de la demandada del periodista al senador Sergio Uñac. Como él está dentro de los funcionarios que tienen la prerrogativa que en caso de ser citado como testigo a juicio pueden declarar por escrito o en forma presencial, para aquella audiencia él manifestó que prefería hacerlo por escrito. Pero esa audiencia no se llevó a cabo porque el actor, el demandante, por razones de salud, pidió que se reprogramara la audiencia. Esa audiencia se hizo el 13 de marzo y con mucha antelación se le voy a preguntar, atento que cambiaba la fecha, si que optaba otra vez por escrito o hacerlo en forma presencial. Y en esta oportunidad el senador no manifestó nada. Como él goza de fuero, bueno, en lo que se estila en las audiencias de juicio, cuando se cita un testigo, es que si no se presenta, se lo manda a buscar por la fuerza pública. Pero acá, bueno, esta persona goza de fuero, que estamos todos de acuerdo, y para traerlo por la fuerza pública, previamente había que desaforarlo, cosa que en términos materiales no era posible. Así que, bueno, se hicieron las reservas del caso para que, si esta causa tramita en segunda instancia, como la ley procesal lo permite, bueno, volverlo a citar y volverle a preguntar si quiere declarar por escrito o en forma presencial. ¿Y se hizo esa audiencia? La audiencia se hizo y él no se presentó. No se presentó. Pero hay que esperar ahora el resultado de la sentencia. Hay que esperar la sentencia y ahí vamos a tener seguramente el camino. Pero básicamente uno está viendo lo de Gustavo Monti, que dicho sea de paso, se apoderó de una radio que se llama La Voz, con privilegios inherentes a quien fue dueño de La Voz. Y en consecuencia uno ve que esta impunidad se va extendiendo cada vez más y no hay juez que le ponga costo a esto. Bueno, yo no conozco el caso particular de esa radio, pero estamos convencidos que la justicia tiene en este caso particular los elementos como para poner ese coto, ¿no? Claro, Gustavo Monti compró la radio que estaba fundida, aparentemente, pero tenía una fuerte pauta que se la estableció Gioja en su momento. Bueno, y están
digamos, se hizo cargo de la pobreza y después se recuperó con el Estado lo que estaba perdiendo la emisora. ¿Se entiende esto, no? Sí, 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 te entiendo. Y bueno, uno espera, bueno, ahí también hay otro periodista nominado, que vendría a ser Antonio Canales, pero también querellado por este primo de privilegio que hay en San Juan, que se llama Gustavo Monti. Sí, nosotros teníamos conocimiento de que de manera coetánea había demandado a Antonio Canales porque hubo una, digamos, una crítica, una conexión procesal en su momento entre ambos juicios. Entonces tomamos conocimiento de la existencia de esa demanda. Claro, pero de todas maneras, acá no tiene que haber privilegio en esto. Es la primera vez, mirá, Marcelo, que han pasado, por eso hablaba de los 20 años, ¿no? 10 para cada uno, y verdaderamente cuesta mucho, cuesta bastante encontrar parientes que hay testaferros clásicos, pero en este caso que un primo y una hermana de este muchacho Gustavo Monti, que también fue legisladora durante 2 o 3 periodos, pero básicamente es incitante toda esta cuestión, ¿no? Creo que eran primos, el empresario y la exdiputada. Son primos sí. Pero bueno, por eso te digo, incita que haya este tipo de cosas porque a cualquier ciudadano de a pie tiene que ir a tribunales, va y se presta lo que tiene que ver, sea lo que sea, ¿no es cierto? Pero acá realmente tiene que ir al fondo en esta cuestión porque no es bueno que se mantenga este tipo de privilegios contra una persona que verdaderamente deja mucho que desear. Totalmente. Bueno, me queda lo político, porque también el bloquismo ha producido algunos cambios en la persona de Rueda, de Luis Rueda, que se asumó ahora Federico Rizzo como legislador, y hubo un cruce interesante entre Rueda y Cristian Andino, que me parece que como que se están abriendo, que se abre en este caso a parecer Andino, porque Rueda está presidiendo el partido, pero digo, se dan estas cosas tremendas con respecto a la historia de un bloquismo, que no es que esté mejor que antes y antes fuera peor que ahora. Digo, pasan estas cosas y uno se sorprende cada vez más, ¿no? Bueno, es que lo que era el oficialismo de Frente de Todos hasta diciembre del 2023 está en un proceso de descomposición. Tal vez la primera señal de eso ha sido el hecho de que el Partido Bloquista decidió desvincularse de su sociedad con el Partido Justicialista. Creo que es parte de esa profunda confusión, porque muchas veces los partidos, los dirigentes tratan de acomodarse para ser parte del éxito del momento. Hay muchos partidos y hay muchos sectores que les cuesta ir al llano y reconstruirse a partir de la renovación y de la autocrítica. Yo espero que estos partidos tomen las decisiones correctas, si no lo que va a suceder es que van a pagar los costos que la sociedad les hace pagar a los grandes fracasos. Mira, te lo digo en chiste, ¿no? Claro. Hay un chiste en tribunales que dice que al Partido Bloquista le dicen destino final, por la película famosa que tuvo como 5 secuelas, de un grupo de estudiantes secundarios que tenían que tomar un colectivo, no lo hicieron, ese colectivo estaba destinado a tener un accidente y todos sus pasajeros iban a morir. Entonces estos chicos zafaron porque llegaron tarde y no tomaron el colectivo. Y bueno, después la muerte los iba a buscar uno por uno y los iba matando de una manera muy cruel. Una película muy famosa que empezó en los 80 y ha tenido varias secuelas. Bueno, malidecentemente algunos le dicen al bloquismo destino final porque de la crisis del 2001 y 2002 no sufrió en carne propia el castigo electoral que la sociedad sanjuanina le dio al radicalismo, a la cruzada y al Frente Grande, siendo ellos integrantes de la alianza, porque bueno, con Gualdino gobernaban la provincia en la elección, hicieron una campaña digna, salieron tercero, y después, bueno, a partir del Polo Bravo, que metió al bloquismo dentro del justicialismo, lo supo llevar adentro Graciela Caselli, y ahora
Luis Rueda, le ha permitido evitar presentarse solos a elecciones. Y mucha gente muy mala dice que el día que se presenten solo unas elecciones le va a pasar como los protagonistas de la película Destino Final. El castigo electoral va a ser tan grande que van a entrar en una crisis como la que el radicalismo y la cruzada padecieron y no lograron emerger nunca más como lo que fueron en los 80 y los 90 esos dos partidos políticos. Entonces, bueno, la única manera de evitar ese destino fatal es ponerse en el lugar correcto de la historia. Y no puede ser por la conveniencia o por ese halo de pragmatismo de estar siempre con el que gobierna a nivel nacional. Hoy ponerse del lado de la Libertad Avanza era como ponerse del lado del cristianismo. Vos sabías que era un populismo, uno de izquierda, otro de ultraderecha, que desprecian la democracia, que desprecian la república, que desprecian el federalismo, que gobiernan solamente para sus seguidores, que hay un alto componente de corrupción, de decadencia política. Entonces, bueno, si la historia es ponerse de ese lugar, porque ahí vas a tener cargos políticos, y bueno, le seguirá escapando al destino final cuando te presentes solo en una elección. Ahora, podés escapar a ese destino si te reconstruís como un partido con convicciones democráticas, republicanas, con haciendo la autocrítica de haber sido parte de un experimento que le ha costado a la Argentina miles de millones de dólares, pobreza, inflación, destrucción de empleo, de producción, etcétera. Pero si no lo haces, si solamente te decís soy un partido histórico y que esa historia te va a salvar, bueno, sepa el bloquismo y también el justicialismo que de 40 y tantos años de democracia la sociedad ya no vota por un símbolo partidario, por una camiseta partidaria, porque mi abuelo era peronista o era radical o era bloquista, sino que vota por el momento. Y últimamente vota visceralmente. Y busca al más disruptivo, al más loco, porque lo anterior fue un desastre. Ya. Imaginariamente me vuelvo al Congreso para preguntarte algo con respecto a Ariel Lijo y García Mansilla. ¿Vos creés que se van a aprobar esos pliegos o, como dice Mayán, el senador, que no va a lograr los 2/3? Bueno, la mala praxis política del gobierno nacional ha hecho que nos metamos en un berenjenal. La decisión de llevarlo al Lijo y a García Mansilla, dos muy malos proyectos de jueces, uno porque tiene casos de corrupción enorme y el otro porque en su ideología jurídica es lo más reaccionario y ultraconservador que se podía encontrar en el mercado de abogados, y eso me parece que jurisprudencialmente o doctrinariamente va a ser un retroceso para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Decir que, creo que tienen los días contados, me parece que no le van a aprobar los pliegos en el Senado, y acá entramos en un conflicto de poderes delicado, grave, porque va a entrar la discusión, en el caso de García Mansilla, que ella juró que ya está dentro de la Corte, de si basta que el Senado no le apruebe el pliego o hay que hacer un juicio político para destituirlo, y la diferencia no es menor en cuanto a los números de votos que necesitan en el Senado. Entonces, entramos en un conflicto donde tenemos un presidente que se ufana de acelerar en las curvas, a pesar que ya varias veces ha pasado de largo y ha caído el precipicio, de querer designar jueces en la Corte por decreto. Entonces ahí sí, ya nos fuimos de la Constitución varios miles de kilómetros. Entonces, bueno, esperemos, y esto es complicado porque uno espera racionalidad, y en todo caso un patriotismo constitucionalista, y estamos en un lugar totalmente contrario, para ver quién gana la pulseada, no por razón, no por la ley, sino por guapo, y esto no es así. Claro, y bueno, pero de todos modos, la frutilla del postre, para decirlo así gráficamente, de Milei, es justamente la criptomoneda, razón por la cual te cuento, lo habrás leído también, esto ya lo dijo Malamud, los juicios de políticos a Milei se van a gestar, y ya están planteados algunos, en Nueva York. Bueno, no van a ser juicios políticos, van a ser juicios penales. Bueno, mejor. Van a ser juicios penales y bueno, hay una versión de que el presidente ha decidido no salir del país porque tiene miedo a un citatorio de la justicia extranjera que, a diferencia de Argentina, mucho de ella es independiente, ¿no? Eso es permisible, o sea, legalmente está bien. Bueno, como presidente, una vez que ingresa a un país, tiene también su fuero, su prerrogativa,
pero yo te cito un caso. No te olvides que los argentinos tenemos una autoestima, creemos que somos un gran país, pero para las potencias mundiales somos un país bananero, una republiqueta. Y yo me acuerdo el caso del presidente del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, que lo bajaron de un avión detenido porque había recibido una denuncia de un abuso sexual en un hotel. Bueno, este no es un abuso sexual, pero es una estafa. Y no vaya a ser. Y Strauss-Kahn era un diplomático, presidente del Fondo Monetario, y tenía un estatus de presidente. Y bueno, en Nueva York la policía y la justicia lo detuvo. Hay una película muy interesante con Gerard Depardieu que cuenta ese caso. Pero bueno, hay preocupación de la presidencia de la Nación de no salir hasta que las aguas se calmen afuera, cosa que no estaría sucediendo porque ya en Estados Unidos ya hay una investigación avanzando. Bueno, me alegro que hayas incorporado 2 películas en este comentario porque hay que hacer un aporte extra, ¿no es cierto? Fíjate, Uñac ni quiere presentarse a un juicio en el cual debería venir tranquilamente, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco lo hace por escrito. Yo creo que hay privilegios que son francamente deleznables, ¿no? Así es. ¿Sí? Marcelo, no sé si te queda algo de lo tanto que has dicho esto, pero me parece importante siempre hacer la contribución necesaria para que el país vaya por el buen camino, pero con decencia, como se dice siempre, con dignidad, para un país que necesita más que nunca ahorrar, ahorrar y ahorrar, ¿eh? Así es. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias, Vocal. Bueno, ahí estaba Marcelo Arancibia. La verdad que muy importante el razonamiento que hace sobre el tema de la Corte. Tenemos un problema grave porque se va a producir, si se produce la caída de los pliegos, hay un problema. García Mancilla ya juró como mujer, entonces hay que hacer un juicio político en ese caso. Así que miren la situación grave que se ha presentado en este escenario analizado por el doctor Marcelo Arancibia. Esto es resumen de